Bueno, entonces lo que estábamos viendo eran redes neuronales y vimos el modelo, la familia de hipótesis que representaba una red neuronal. Y vimos que una familia de hipótesis, un puntito dentro de la familia de hipótesis, eran los parámetros o los pesos que iba a tener la red neuronal. Entonces, distintas arquitecturas pues iban a generar distintas familias de hipótesis, ¿no? Y también lo que vimos es que pues, las redes neuronales pues, es como conectar, así como tipo Lego, muchos perceptrones unos con otros. Y normalmente se organizan por capas, ¿no? Entonces tenemos la capa del vector de entrada, o bueno, de los atributos, después la primera capa oculta y después la segunda capa oculta. Y entonces a todas las neuronas de la capa oculta vienen conexiones de todos los elementos de los atributos de los datos que estamos analizando y así sucesivamente, ¿no? Entonces es más o menos lo que vimos así muy grandes rasgos. Entonces ahora lo que queremos hacer pues es ver cómo el algoritmo de aprendizaje, o sea, ya para terminar nuestro modelo de aprendizaje, cómo el algoritmo de aprendizaje va a identificar una de las hipótesis dentro de este espacio de hipótesis. Y como lo hemos venido haciendo, pues vamos a utilizar optimización. Entonces vamos a tratar dados los datos, encontrar la hipótesis dentro de la familia de hipótesis de redes neuronales que minimice el error, ¿no? Entonces en este caso podemos pensarlo, como ya les había dicho, redes neuronales se utilizan para clasificación o regresión, pero ahorita, por ejemplo, pensemos en regresión, ¿no? Que es lo que teníamos aquí, que es tratar de reducir el error cuadrático medio de la salida producida por la red neuronal con respecto al dataset que tenemos, y por eso es el error cuadrático promedio, ¿no? Entonces, esta es una función, el error, con respecto a los datos, como había sido en los modelos lineales, va a ser una función de los parámetros W. Ahora, entonces ya esto se vuelve un problema de optimización. Entonces queremos resolver este problema de optimización. En modelos lineales de regresión lineal vimos que podíamos resolver esto de forma cerrada, encontramos la expresión de la pseudoinversa y lo resolvimos. Después cuando vimos regresión logística, vimos que ya no podíamos encontrar esto de forma cerrada, pero aún así un método numérico que era gradiente descendente nos permitía encontrar un mínimo global porque la función que resultaba del error era una función convexa. Entonces también pues era suficiente, ¿no? Entonces era una solución buena. Ahora el problema aquí es que la solución que va a resultar de minimizar este error cuando la H está dada por esta red neuronal, ¿creen que sea convexa o no? Y digamos a muy grandes rasgos dijimos que es que una función fuese convexa, ¿no? Pero una de sus características es que tiene digamos así, grandes rasgos en una dimensión, es que si tenemos la función y trazamos una línea de cualquier par de puntos de esa función, todos los valores que están sobre esta línea están por arriba de la función. Y eso se puede generalizar a, una, a funciones de más dimensiones, ¿no? Entonces, si tenemos algo así, por ejemplo, entonces si aquí trazamos una línea, pues ya no se cumple esta cosa, ¿no? Y por ejemplo, aquí pues sí tenemos dos mínimos. Entonces, dado que la red neuronal tiene todas estas no linearidades, tiene todos estos sigmoides o tangentes, tangentes hiperbólicas, entonces es muy poco probable que esta función sea convexa. Y de hecho también va a depender pues, de los datos en específico que tenemos y mucha investigación que se hace en la actualidad es tratar de ver cómo es el landscape, o sea, cómo es la función de error de una red neuronal. Si se puede caracterizar algunas cosas de esa red neuronal. Y es parte de los intentos de tratar de ver, pues, por qué son tan exitosas. Porque como el algoritmo que vamos a utilizar, aunque ya no es convexo, pues de todas maneras vamos a utilizar gradiente descendente. O sea, de hecho vamos a utilizar gradiente descendente y pues nada más nos va a garantizar encontrar un mínimo local. Y, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué es bueno? O sea, ¿por qué ese mínimo local se tiende a generalizar? ¿Qué propiedades tiene el mínimo local que encuentra gradiente descendente para problemas específicos y arquitecturas específicos? Son preguntas que nos deberíamos de hacer. Pero bueno,
De todas formas, pues vamos a tratar de resolverlo con gradiente descendente, y entonces un aspecto pues, definitivo en gradiente descendente pues, es calcular el gradiente. Entonces, para cada, como dijimos que gradiente descendente era un método iterativo, que teníamos que empezar con un candidato de los pesos W en este caso, porque es la fórmula que queremos optimizar una función de W que es el error. Entonces, tenemos que empezar con un candidato W0 y después eso va a producir un segundo candidato W1, que el segundo candidato se producía como W0 menos moverte por una, por una constante que se le conoce como la tasa de aprendizaje y por el gradiente, ¿no? Entonces, tenemos que calcular el gradiente de esta función que es la función de error, que bueno, va a tener que ver con la red neuronal evaluada en un punto específico W0. Entonces, yo creo que todo lo que va a ser la clase de hoy es ver cómo calculamos ese gradiente. Entonces, ¿qué era calcular el gradiente de la función de error? Entonces, de nuevo aquí vamos a tener que es nuestro in, lo vamos a pensar que es con respecto a los pesos de la red neuronal. Entonces, qué es el gradiente de esa función? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para calcular o qué es este gradiente? ¿Cómo está definido? La derivada parcial de sus componentes, ¿no? Sí, ese es bueno, igual no es tan preciso, pero sí lo podemos ver como un vector, donde cada uno de los elementos de ese vector son las derivadas parciales con respecto a cada uno de los elementos de los que depende esta función. Y de hecho aquí lo estamos escribiendo aquí el W, pues ya como una forma así, un agregado de todos los pesos W, pero como vimos en la arquitectura de la red neuronal, pues están distribuidos alrededor de todas las capas. Pero pues como lo podemos ver, pues es que sí, o sea, es la derivada parcial de Ein con respecto, y con la notación que estábamos utilizando, pues iba a ser W por ejemplo, de la capa, de la capa 1 y que va de la neurona 0 a la neurona 1, por ejemplo, ¿no? Y después así también tendríamos que tener la derivada parcial de Ein con respecto al peso, igual de la capa 1, pero ahora de la neurona también 0, pero ahora la neurona 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a tener todas las derivadas parciales, o tenemos que calcular todas las derivadas parciales con respecto a los dobles, hasta que tal vez lleguemos hasta el final, que igual sería de la capa L, en la notación que teníamos, de la última neurona de la capa anterior, no sé, lo voy a poner así nada más, y a la neurona de la capa L. Supongamos que nada más es una neurona de salida, pues la 1, ¿no? Y que bueno, y esto va a variar de arquitectura en arquitectura. Entonces, nuestro objetivo vamos a tratar de describir ahora un algoritmo que se llama backpropagation, que su objetivo pues, es calcular este gradiente. Su objetivo es tratar de calcular el gradiente de la función de error evaluada en un valor dado de los pesos, o sea, en un W0 y después en un W1 y así sucesivamente. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. ¿Cómo podemos calcular este gradiente de manera eficiente? Y no es, o sea, no es un problema fácil, ¿no? Bueno, todas las cosas igual alguien cuando ya sabe la solución puede decir que es fácil, pero siempre es viéndolo, o sea, si lo ves en retrospectiva, pues de hecho no es fácil. Y yo creo que ya se los han repetido muchas veces, pero un poco de la historia de redes neuronales es que ya habían sido muy populares ya hace muchos años, no recuerdo exactamente las fechas, pero por ahí de los 70. Entonces ya como pareció un modelo interesante del cerebro y etcétera, entonces la gente estaba muy motivada. Pero una de las trabas que hubo en ese momento, también como no había la capacidad de cómputo que hay ahora, era que no estaban calculando, o sea, sí sabían calcular el gradiente porque pues todos sabían cálculo diferencial ya para los 70 y también sabían la regla de la cadena y sabían todas cosas muy interesantes, pero no estaban calculando el gradiente muy eficientemente. Entonces eso provocó
uno de los varios ciclos que ha tenido las redes neuronales en el ámbito de inteligencia artificial, pues eso otra vez provocó que la gente se empezara a alejar de la investigación en redes neuronales porque era muy lento entrenarlas. Porque aunque nada más estaba utilizando gradiente descendiente o derivados, calcular el gradiente, aunque es de lo más sencillo que se puede calcular, de todas maneras era muy, muy costoso. Entonces, no fue hasta que descubrieron el algoritmo de backpropagation, que es una forma inteligente, hasta digamos que se puede ver como como una aplicación de programación dinámica, tal vez no directamente, pero de hacer el cálculo del gradiente de manera mucho más eficiente, que es, o sea, ahorita estoy mencionando a grandes rasgos cuáles son las características para tratar de observarlas a la hora que estemos haciendo las derivaciones, porque pueden ser un poco, pues no difíciles, pero sí talachudas, ¿no? O sea, sí puede estar medio talachudo el asunto, pero para ver qué ver. Y una de las características de programación dinámica es el reutilizar el trabajo que ya se ha hecho. Es el no tener que calcular muchas cosas una y otra vez. Entonces aquí se va a ver que para el cálculo de distintos gradientes que estemos haciendo, a lo mejor se puede reutilizar trabajo que ya habíamos hecho al calcular otros gradientes. O sea, no tenemos que calcular cada uno de estos de manera individual. O sea, si queremos calcular cada uno de manera individual, pues entonces es un problema muy, bueno, es una forma muy ineficiente de calcular los gradientes. Entonces, backpropagation es un algoritmo que calcula el gradiente de la función de error, en este caso particular de una red neuronal, de una forma eficiente, o sea, de una forma inteligente que trata de utilizar el trabajo que hicimos para calcular el gradiente de uno de los parámetros para calcular el de los otros. Entonces, pues ese es el objetivo que vamos a tratar de ver ahorita. Pero bueno, también antes, un pequeño paréntesis, antes de empezar a ver todo esto, como ya les he mencionado ya varias veces ahora, es que una de las herramientas que vamos a utilizar para resolver esto es la regla de la cadena. Entonces, sí, bueno, les sugerí que estudiaran la regla de cadena porque podía ser importante y bueno, de hecho sí va a ser muy importante. Entonces, pero de todas maneras vamos a ver ahorita un repasito de la regla de la cadena. Pero la regla de la cadena, ¿para qué es? O sea, ¿qué es? ¿Qué es? Sí, sí, los dos también, ¿no? Es para calcular la derivada de funciones, o sea, es ver si podemos identificar la derivada de una función que es una composición de funciones. O sea, si tenemos f composición g, digamos de x, queremos ver si la derivada de esta función con respecto a x, porque bueno, depende de x, se puede determinar en términos de las derivadas de las funciones que determinan esta composición. Y bueno, y también ya como pusieron, y tal vez no necesariamente el producto punto, o sea, como que tal vez, bueno, aquí no lo vamos a ver, pero sí es muy importante que lo vean, pero una de las definiciones formales de derivada, por ejemplo, en una dimensión, es que es una aproximación lineal a la función. Esa es la mejor aproximación lineal a una función desde un punto de vista muy específico. Pero también en altas dimensiones, que es como lo vamos a utilizar aquí, la derivada se puede ver como una aproximación lineal a la función de muchas variables que estamos tratando de utilizar. Entonces, como tenemos esta aproximación lineal, que lo podemos ver que es como una transformación lineal también más general, entonces la composición de dos transformaciones lineales, por ejemplo, como lo vamos a ver aquí, cómo se ve. Ya es un poco de álgebra lineal, pero por ejemplo, cualquier transformación lineal se puede representar como una matriz y el producto de matrices representa composición de funciones lineales. Entonces, de hecho, por eso es común, o sea que así, por ejemplo, como lo vamos a ver ahorita, así tal vez un poco más básico, es que podemos pensar que entonces, más que el producto punto, que, la derivada o la regla de la cadena
es el producto matricial de las derivadas, porque las derivadas, cada una de ellas es una matriz. Que en ciertos casos, cuando la función va de, o sea, si nuestras funciones, por ejemplo, van de Rn, perdón, de Rn a R, sí se va a reducir a una forma de producto punto. Así se puede ver como que si fuera un producto punto. Pero digamos que un poquito más general sería producto de matrices porque son aproximaciones lineales. Pero bueno, entonces en este caso, lo que nos dice la regla de la cadena es que si queremos calcular la derivada en un punto X, entonces esa derivada la podemos calcular como la derivada de f con respecto ¿a qué? O hasta tal vez aquí conviene un poquito más utilizar la noción, pero bueno, pero no importa. Y después aquí va a hacer algo y después aquí lo vamos a multiplicar por qué. Ajá, no, aquí va a ser la derivada de g con respecto a x de x. Y aquí dónde evaluamos aquí a esta derivada, ¿dónde la tenemos que evaluar? Bueno, sí, esta va a ser aquí en x0, ¿no? O sea, aquí digamos que aquí tendríamos que evaluar en x0, o sea, queremos ver la derivada de x con respecto a x evaluada en x0, y esta en dónde la tendríamos que evaluar. En g de x0, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Entonces aquí sería en g de x0. Y entonces si esta es la derivada con respecto a g, tal vez la notación ahí no es la más adecuada. Pero bueno, y entonces el producto de las derivadas. Y entonces es así, lo podemos ver a grandes rasgos, ¿no? Entonces en la dimensión más o menos es lo que hacemos y ya lo hemos utilizado muchas veces y hasta a veces lo utilizamos de manera automática. Pero para más dimensiones, que es lo que vamos a utilizar ahorita, por ejemplo, funciones que van de Rn a R o hasta que en principio pudieran ir de Rn a M, ¿cómo se puede hacer? Entonces, de hecho aquí algo que es interesante que luego yo siempre digo que podría ser como un proyecto de la clase o hasta tal vez de una licenciatura, es que, por ejemplo, frameworks como TensorFlow o PyTorch, en realidad, pues lo que se hacen son muy buenos para calcular este tipo de derivadas, para calcular o hasta derivadas pues ya de múltiples, segundas derivadas y terceras derivadas, ¿no? De múltiples órdenes. Entonces, por ejemplo, el modelo que tiene TensorFlow y que también se parece un poco al de PyTorch, es que tienen grafos computacionales. Entonces tú quieres definir tu función, que en cierta forma una red neuronal es un grafo computacional y lo podemos poner así, que lo podemos poner como grafos donde los nodos son variables, por ejemplo, podemos poner aquí X, Y y Z, y después podemos poner que eso produce una nueva variable S. Bueno, hay distintas formas, ¿no? Pero podemos decir que es un grafo dirigido acíclico y que después esta nueva variable S se está determinadas aquí los nodos cuando entran a este grafo computacional, pues van a determinar esta variable S a partir de un operador que opera dependiendo de las variables de los nodos que le entran pues que son de entrada a este nodo del grafo. Entonces, por ejemplo, aquí puede salir S y de aquí de S puede pues ya salir a una variable, no sé, por ejemplo, hasta E, ahorita le voy a poner de error, que era como la que teníamos ahorita. Entonces aquí podemos tener otra vez que esto también llega a S, y aquí le puedo poner T, y por ejemplo aquí supongamos que nada más entra Z, y después aquí y aquí también entra E. Entonces aquí lo que quiere decir esto es que estamos diciendo que la salida E, por ejemplo, es una variable, pero que es una función, igual le pongo aquí subíndice E,
que va a depender de las variables S y va a depender de las variables T. Después aquí T podemos decir que también es una variable, pero que está determinada por una función que depende en este caso nada más de la variable Z. Y aquí podemos poner igual que S es una función que depende de las variables X y Y. Entonces es como una forma de representar composición de funciones en términos de un grafo computacional que te dice explícitamente cuáles son las dependencias de, de una variable con respecto a otra o de una función con respecto a otra. Y entonces en este grafo computacional, por ejemplo, tenemos en este caso f de s, y si vemos x y y como si fueran variables en los reales, o sea, son números normales, son variables en los reales, pues, por ejemplo, f de s sería una función que va de r de 3 a r, ¿no? Y también, y por ejemplo, f de t es una función sencilla que va de r a r, y f de e, pues sería una función que va de r cuadrada a r. Pero son funciones, ¿no? Y más o menos esto es, a muy grandes rasgos, podría pensarse que es como, bueno, ahorita podemos ver cómo lo podemos ver, cómo se hace esta relación a una red de neuronas. Pero, por ejemplo, aquí algo que nos podría interesar y pensando en E como en el error, pues va a ser en que queremos calcular pues cómo cambia esta función el error, o sea, cuál es su derivada con respecto a alguna de las variables que estén cualquiera, ¿no? ST o XDS o XT o etcétera. Entonces aquí cómo podríamos calcular esta derivada parcial. O sea, qué nos diría la regla de la cadena? Y por ejemplo, si aquí escribimos ya un poquito más concreto cómo es este valor de E, o sea, cómo es E, digamos, si ya hacemos la composición de funciones, pues nos quedaría que E pues, va a ser f de E, pero eso va a ser igual a f de S, pero f de S, bueno, a S, pero S es f de S de X, Y, y esto es f de T, que, pues que nada más es f de T de Z, ¿no? No, de hecho ya me equivoqué. Aquí también depende de Z, ¿no? Y aquí después es f de T de Z, nada más como lo puse. Entonces tenemos esta composición de funciones así, chochota, ¿no? Entonces, ¿cómo sería utilizando la regla de la cadena? Ya ahora lo tenemos que definir para más dimensiones. Entonces, la regla de la cadena cuando no es en una sola variable, ¿cómo lo podemos ver? Y entonces fue más o menos, o sea, es la generalización que tenemos aquí en la dimensión. O sea, va a ser el producto de las derivadas que participan en la composición. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es cómo definimos la derivada de una función de múltiples variables. Y bueno, como ya lo hemos puesto aquí, pues es el gradiente, ¿no? O sea, como definimos la derivada de múltiples variables, lo definimos como el gradiente. Entonces, aquí esto como nos quedaría, pues nos quedaría que, dada la regla de la cadena, pues entonces esto sería pues la derivada de ahorita le voy a poner de E, y digamos, pues esta va a estar de, de f de E, y eso lo vamos a hacer composición o producto, y después producto con qué, o sea, cuál sería con las transformaciones de cada uno de ellos individualmente, ¿no? ¿Y cómo sería aquí esa transformación o cómo sería esa, esa derivada? ¿Sí lo revisaron un poquito o no? Sí, primero podríamos ponerlo en términos de las variables intermedias.
y ya después ponerlo en términos de las variables finales. O bueno, sí, o igual podemos tal vez entonces, o sea, te estaba tratando de hacerlo de una forma más general, pero creo que sí, vale más la pena, tal vez así como menciona Gerardo, verlo un poquito más, pues no tan general, ¿no? Entonces, a ver, si quieren, vamos a borrar esto. De todas maneras, lo dejo así. Y de hecho creo que sí es, creo que sí es mejor. Hasta lo que podemos hacer ahorita es, ver esto de forma muy concreta para redes neuronales y tal vez sencillo, y después lo vemos ya más en términos de, pues más general, que es por ejemplo ya como les decía, como lo hace TensorFlow y como lo hace PyTorch, y podemos ver qué onda, ¿no? Entonces vamos a tratarlo de ver de esta forma. Pero bueno, todo tiene que ver con el gradiente y estas cosas. Igual hasta lo menciono ahorita un poco. Pero bueno, sí, un poco así como decía Gerardo, por ejemplo, si queremos ver cómo es la derivada parcial de E con respecto a X, pues lo que tenemos que ver aquí en nuestro grafo computacional es de qué variables depende esta función E o la variable E que determina. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que depende de S y que depende de T. Entonces, como lo estaba poniendo hace ratito, pues podemos ver que, pues entonces eso para ver cómo cambia E, pues tenemos que ver cómo cambia E con respecto a cómo cambia S y también cómo cambia E a cómo cambia T. Pero a su vez, nosotros queremos ver cómo cambia E con respecto a cómo cambia X. Entonces, nosotros tenemos que ver ahora cómo cambia S con respecto a X. O sea, como que queremos, hasta un poquito hace el sentido de que encadenar esos cambios para ver el cambio total, perdón, el cambio total de E con respecto a X. Entonces, por ejemplo, aquí ahora podemos ver cómo cambia S a cómo cambia X y aquí cómo cambia T con respecto a cómo cambia X, ¿no? Y como les digo, como es un operador lineal, o sea, aquí podemos ver que aparece el gradiente de los dos términos y después también está en composición con el gradiente que aquí sería como un jacobiano sencillito de de la otra función. Entonces, pues tenemos esta forma, ¿no? Entonces, esa es como que una forma que podríamos ver de cómo calcular la regla cadena, de ir encadenando los cambios, y los cambios se encadenan de forma lineal. O sea, se encadenan de forma lineal uno con respecto al otro. Entonces, que de hecho en este caso, como por ejemplo, como T no depende de X, entonces este término en principio pues no aparecería. Digamos, como lo hice el dibujito, pues no lo hice de la manera más conveniente, pero aquí, digamos, si estaba pensando en que fuera más conveniente, igual hubiera puesto que también hay una conexión de X a T. Entonces, como podemos ver, o sea, aquí en la regla de cadena tenemos que ver todas las dependencias de una variable con respecto a la otra. Entonces, y así podemos calcular cualquier otra derivada como con cualquier otra, y esto lo podemos ir encadenando. O sea, por ejemplo, si ahora la misma Z dependiera bueno, perdón, la misma X dependiera de otras dos variables U y B, entonces aquí esto estaría bien, sería la derivada de E con respecto de X, pero si yo quisiera la derivada de E con respecto ahora a B, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues, de nuevo podría hacer todo el desencadenamiento que quedó ahí totalmente, pero a ver, sí, es más o menos que es un producto punto dos vectores, que es un producto matricial de las dos cosas. Pero bueno, eso lo podemos ver después, y así lo dejamos para después. Ahorita vamos a empezar así y después y después lo vemos. Entonces, ahorita nada más para ver otro ejemplo, podríamos empezar igual
con esto, o sea, aquí podríamos, de hecho también como ya lo puso Gerardo, podríamos empezar a hacerlo como estaba aquí, ¿no? O sea, es más, hasta vamos a hacerlo de las dos formas. O sea, podríamos hacerlo como está aquí, pero también les voy a mostrar otra forma que podría ser la más útil ahorita que veamos el análisis de gradiente, diré, de backpropagation. Entonces aquí de nuevo queremos ver cómo cambia E con respecto a B. Entonces lo que tendríamos que ver es cómo cambia, o sea, tenemos que ver queremos ver cómo cambia E, pero como no sabemos, como E no está definido en términos de B, pues tenemos que ver cómo cambia con respecto a S. Y a su vez, pues lo que aquí tendríamos que ver es cómo cambia S a cómo cambia B. Pero bueno, ahorita por lo pronto tampoco está definido esto, ¿no? O sea, aquí digamos entonces un interrogante porque pues si le hice antes, porque ahora no le hice ahora. Pero bueno, nada más estoy siguiendo un poquito los pasos. Y luego también como tenemos que decir cómo cambia E con respecto a cómo cambia B, pero pues tenemos que ver que es como con respecto a cómo cambia T, y aquí cómo cambia T a cómo cambia B. Pero entonces aquí podemos ver cómo cambia S con respecto a cómo cambia B de manera recursiva, ¿no? Lo podemos ver como ya como un nodo anterior en este grafo computacional. Y entonces de S, pues de nuevo no depende de B. Y entonces lo que vamos a ver es que ver cómo cambia S con respecto a la variable que sí cambia, que es con respecto a X. Y luego ya ahora sí cómo cambia X con respecto a cómo cambia B. Y de manera similar podemos ver cómo cambia T a cómo cambia B, y entonces eso es cómo cambia T, y T depende de X también, con respecto a cómo cambia X, y cómo cambia X con respecto a cómo cambia B. O sea, como que se van propagando los cambios, ¿no? O sea, podemos ir viendo cómo se van propagando los cambios. Entonces ya la expresión que quedaría al final, pues sería sustituir esta parte de aquí, y esta parte de aquí, ¿no? Entonces ahora una forma equivalente que podemos ver eso, que también les digo va a ayudar tal vez, creo, para el algoritmo ahorita de gradiente descendiente, es que si queremos calcular, de nuevo, lo voy a poner hasta igual tal vez en rojito, a cómo cambia E con respecto a cómo cambia cualquiera de las variables que aparecen en el grafo computacional antes de E. Por ejemplo, ahora nos agarramos U, que dibujé U y B se parecen muy parecido, pues tenemos que, ¿cómo le podríamos hacer? O sea, en esta forma alternativa a como está a como lo pusimos antes, es primero ver, por ejemplo, la variable que nos interesa, en este caso U, a cuáles son las variables que afecta. O sea, cuáles son las variables que esta U afecta, para ver cómo esa variable ahora a su vez puede afectar a la variable E, que es la que nos interesa ver el cambio. O sea, queremos ver cómo el cambio en U nos va a afectar el cambio en E. Entonces podemos ver aquí cuáles son las variables U que afectan este grafo computacional, y con respecto a eso hacer el cambio. Entonces podemos ver que como U afecta a X, entonces aquí lo que puede ser conveniente es hacer cómo cambia E con respecto a la variable que afecta directamente U, que en este caso sería X, y después decir explícitamente cómo cambia X con respecto a U. Entonces, en este caso, esta derivada pues sí la podemos calcular directamente, y la podemos evaluar directamente si tenemos cuánto vale U, porque pues está definido X, está definido explícito en términos de U. Pero después de nuevo ya podemos ir encadenando. Entonces ahora, pues lo que no sabemos es cómo cambia E con respecto a cómo cambia X. Pero de nuevo podemos ver qué variables afecta X directamente, que son las variables que después pueden afectar a E. Entonces, pues aquí en este caso pues son S y T. Entonces aquí podemos ya escribir, pues de nuevo igual, o sea, podemos escribir cómo cambia E con respecto a cómo cambian esas variables S, y cómo cambia S con respecto a X, más cómo cambia E
con respecto a, ¿ahora quién? A t, y cómo cambia t con respecto a x. Entonces, de nuevo aquí en este caso, estas variables sabemos, como ya están directamente determinadas, aquí me equivoqué. Es que lo que no me gusta mucho de esta explicación es que, no, por ejemplo, no es tan claro por qué se suman estas cosas. O sea, y todo es porque son operadores lineales. Pero sí es muy intuitiva. Entonces, en ese sentido de que estamos buscando paths, pues sí estamos buscando cómo afectan las variables a otras. O sea, para ver cómo queremos calcular el gradiente de cualquier variable con respecto a otra, digamos a grandes rasgos, el gradiente o la derivada es cómo es el cambio de este con respecto a este. O sea, cómo es el cambio instantáneo de esta variable con respecto a esta. Pero como esta variable no está definida directamente en términos de esta, o sea, está definida sí, pero en términos de composición, entonces para ver el cambio de esta variable con respecto a esta, tenemos que ver cómo esta variable afecta a variables que a su vez pueden afectar a la variable porque está determinada en estas variables. Si aquí hubiera más capas como en este caso, entonces o sea, las variables que afecta directamente son a X y estas a su vez son X o es la que podría afectar a la variable o podría no afectar. Pero bueno, a las que afectan es a través de S y de T y ahora son las que afectan a las S. Entonces sí buscamos paths de cómo afecta una variable como variable a la otra. Y sí, cada path o sea, podemos ver que se podría pensar así que cada path pues va a ser va a contribuir a ese cambio. O sea, sí efectivamente lo podemos ver, lo podemos ver así. Y que de hecho esos paths se pueden ver también por esta suma. Entonces, por ejemplo, aquí también esta ya la podemos calcular explícitamente, y de hecho resulta que también estas ya las podemos calcular explícitamente. Entonces ya aquí se terminaría nuestro análisis. Entonces ya cuando hiciéramos el producto, o sea, cuando introdujéramos todo este producto aquí, perdón, o sea, cuando introdujéramos todo esto aquí, pues ya nos van a quedar los mismos términos que teníamos de este otro lado. O sea, por ejemplo, aquí teníamos ds y después teníamos ds de x y dx de b. Entonces aquí tendríamos ds de, bueno, a ver, mejor lo escribo, ¿no? O sea, tendríamos aquí de parcial con respecto a s, después de s con respecto a dx y de x con respecto a db. Y de aquí en este lado sería, ya cuando tuviéramos ese término, tendríamos de con respecto a ds, o sea, sería esta parte, después de s con respecto a dx y después de con respecto a ups, a dx. Entonces aquí me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? A ver. Entonces, aquí pues, tenemos cómo cambia x con respecto a cómo cambia b. Es cómo cambia s con respecto a cómo cambia x. Ah, sí, ya, perdón, es que lo estoy sustituyendo. Sí, perdón, se me fueron las cabras. Entonces, bueno, aquí es esto porque nada más lo multipliqué, ¿no? Aquí, de hecho, aquí tendría que sustituir este por este, entonces aquí está bien. Y aquí, ¿qué era? Dx en db. Y del lado derecho es donde lo hice mal. Porque tengo que sustituir perdón, tengo que sustituir esto por esto que está aquí, ¿no? Entonces ya nada más me queda este término multiplicando a este término. Que entonces ahora sí ya es de en ds y luego ds en dx y luego nada más multiplicado por dx en d1. Bueno, lo hice con
Entonces, que es lo mismo que está allá. Entonces, lo podemos ver de las dos formas. Lo podemos ver de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Pero es exactamente lo mismo. Y entonces ahorita nada más como lo vamos a ver es de esta forma. O sea, vamos a tratar de verlo de esta forma de hacer el cálculo de cómo cambia una cosa con respecto a la otra. Entonces, pues vamos o sea, más o menos a grandes rasgos, esta es como que una forma pues, sencilla tal vez de cómo es la regla de la cadena, o sea, de ver estos paths, de cómo afectan unas variables respecto a las otras que nos interesan. Y en particular, ahorita estamos viendo que estas variables las estamos viendo como variables reales. Como les digo, ya se puede generalizar y estas variables podrían ser vectores mismos o podrían ser matrices o podrían ser pues conjuntos de matrices que lo podemos pensar como un tensor, o sea, podrían ser matrices de más dimensiones, o sea, podrían ser objetos de más dimensiones, pero aquí lo que tenemos que tener es que en este grafo computacional, cuando tenemos una nueva variable, que puede ser en Rn por n o en Rn por n por n por n, es como se obtiene esta variable a partir de una operación que depende de las variables que están anteriores, que pueden ser cualquier cosa. Entonces eso lo vamos a tratar de ver en lo que sigue de esto. Pero ahorita pensemos los que son como variables, pensemos en este caso específico de la red neuronal de feed-forward que estamos viendo ahora, y después también, y ya que tengamos esto pues más o menos claro, pues ya lo tratamos de generalizar a estos esquemas de grafos computacionales que tiene TensorFlow. Entonces vamos a tratar, dado cómo está esto, pues vamos a tratar de hacer el cálculo del caso de redes neuronales, ¿no? Y entonces en el caso de redes neuronales, lo que queremos ver era cómo cambiaba Ein, como queremos calcular el gradiente, pues lo vamos a tratar de calcular de cómo con respecto a un peso arbitrario de una capa L, de una neurona I a una neurona J. Entonces vamos a ver más o menos cómo se ve esto. Entonces, ¿cómo se ve esto? O sea, si estamos pensando en la capa L, entonces quedamos que vamos a tener aquí la capa L-1 y por aquí vamos a tener varias neuronas, ¿no? Aquí tenemos el 1, que es nuestro bias, y después aquí vamos a tener a la salida, perdón, a la salida X1 de la capa L-1, esa es la salida de la neurona X1 de la capa L-1, la salida 2 igual de la neurona X-1, y ahorita lo que estamos pensando es en la salida XY de la salida L-1. Y después esto está conectado pues, a la siguiente capa en la red neuronal. Se está conectado a la salida, bueno, a la neurona 1 de la capa L, y bueno, ya sí me voy a saltar las otras sucesivamente, hasta la salida J de la capa L también, ¿no? Y ahorita lo que queremos ver, lo que nos interesa, es el peso que va de la neurona I a la neurona J. O sea, aquí es donde está nuestro peso WIJ de la capa L. Entonces queremos ver cómo cambia el error cuando todos los demás pesos están fijos y nada más estoy cambiando o sea, la derivada parcial, ¿no? O sea, queremos calcular la derivada parcial cuando cambia este parámetro. Sí, más o menos. No sé, eso es al final a lo que tenemos que calcular. Entonces, como si empezamos a ver ese cálculo, y de nuevo aquí recuerden que lo que mencioné al inicio, como que vamos a tratar de ver cómo podemos reutilizar el cálculo de hacer la derivada parcial con respecto a este WIJ para después distintos WIJs que pueden surgir aquí eventualmente. Entonces, aunque esto también parece un grafo computacional, no es tan directo, ¿no? Pero aquí lo que vamos a tratar de ver es este peso W, J, cómo afecta o a qué variables afecta en el cálculo de la función del error en el entrenamiento que estamos aquí. Entonces, si lo viéramos nosotros como nuestro grafo computacional, y lo que aquí va a ser muy conveniente, que es parte de los insights que ya tuvieron los que inventaron backpropagation, es que si lo empezamos a transformar esto como un grafo computacional, esta variable WI, J de la capa L, digamos si lo vemos como nodo, a lo que va a afectar
Bueno, ese nodo se ve muy feo, lo voy a quitar. A lo que va a afectar, a qué variable afecta en el grafo computacional, así como lo pusimos en el caso anterior. Si lo quisiéramos ver como en el caso anterior. Y pensando en este cálculo de la red neuronal, ¿no? Exactamente, no XJ, pero de hecho aquí va a ser conveniente, y también por eso lo pusimos la anotación la vez pasada y también por eso la puso Mustafa, es que es conveniente aquí antes de XJ definir una variable SJ, que es la señal, que es lo que entra antes de llegar al nodo J. Entonces sí, aquí podemos pensar que es esta SJ, o sea, perdón. O sea, podemos pensar que a lo que afecta es a la variable SJ de la capa L. Y a su vez, así también como había puesto Gerardo, y creo que también fue como puso Arturo, esto a lo que va a afectar la variable SJ, a lo que va a afectar es ya la variable XJ de la variable L, ¿no? Entonces, si vemos este grafo computacional y lo que queremos calcular es cómo cambia EIN con respecto a cómo cambia IJ de la capa L, pues lo que tenemos que ver es cómo cambia EIN, o sea, que las variables a las que afecta, con respecto a cómo cambia SJ, ya de la capa L, y después ver cómo cambia SJ de la capa L con respecto a nuestro peso WIJ de L. ¿No? Eso es lo que nos diría la regla de la cadena, por así decirlo, pero en el sentido contrario, o sea, en esta cadena de afectaciones. Entonces, pues ya tenemos que calcular estas dos cosas. Ahora, cómo cambia SJ? O sea, ¿cuál es el valor de esta derivada? De nuevo, si regresamos ya ahora a la definición de red neuronal, ¿cuál sería el valor de esta derivada? Y aquí lo que tenemos que recordar, lo que tenemos que recordar es cómo se determina SJ, y bueno, y aquí en la capa de L, cómo se calcula en términos de los W y J, cómo se calcularía esta cosa, o cómo calculamos SJ. Con respecto al W1, pero digamos, digamos explícitamente, sí, ya creo que sí están cerca. ¿Cómo calculamos aquí el SJ? O sea, ¿qué expresión es la que nos da SJ en el cálculo exactamente, ¿no? Es la que puso Heréndida así en forma ya un poquito de ecuación. Pero si lo veíamos como el producto punto y ya pensando que tenemos aquí el bias, o sea, lo que vamos a tener aquí es que si lo pusiera explícitamente, es que serían los pesos, o sea, sería la sumatoria desde, pues sí, desde I igual a 0 hasta el número de neuronas que estén en la capa L-1 de así como puso Heréndida, del peso que va de I, y en este caso todos van estamos pensando en la neurona J, ¿no? Entonces va a ser el peso I o sea, este va a ser el peso IJ de la capa L por la entrada, por lo que está entrando esa neurona I de la capa L-1. Pues es eso lo que le está entrando, ¿no? Estamos sumando, o sea, a este S le entran todos los pesos, producto punto, con los valores de la salida de la red neuronal anterior. Entonces es así como está definido. Aquí en particular donde X0 es 1 siempre porque es el bias, y pues ya, pero también tiene un peso, ¿no? Que va de X, que es el peso de W0 a J en este caso. Pero bueno, entonces aquí pues así es como está definido, pero si estamos calculando la derivada de S con respecto al peso WJ, tal vez aquí no era tan apropiado
Aquí tal vez le pude haber puesto mejor otro índice para que no se confunda con eso. De CK igual a 0, de WK XK. Entonces, cuando haga la derivada con respecto a W y J de L, ¿qué me va a quedar? ¿Cómo me va a quedar esa derivada? O sea, ¿cuál va a ser la derivada de parcial de SJ de L con respecto a W y J de L? Todos los términos de la sumatoria donde no aparece coma J, pues son constantes, entonces son 0 para la derivada, ¿no? Entonces sí, lo único que va a quedar acompañando a la derivada, pues es la derivada de una constante por la variable, pues nada más queda la constante. Entonces aquí cuando derivemos este término, nada más va a ser cuando K es igual a I, y con lo que nos vamos a quedar es que nada más con este X y de L menos 1. Entonces, en este caso, pues ya sabemos, ya vamos a tener este término, ¿no? Pues vamos a saber que este término va a corresponder a X y de L menos 1. Entonces ya hicimos un poco de progreso, ¿no? Pero aquí en este progreso todavía tenemos que, y tal vez me estoy viendo un poco desordenado, pero de algún modo, todavía tenemos que calcular cómo cambia EIN con respecto a cómo cambia SJ de L, ¿no? Porque es el siguiente paso, es el cálculo con regla de la cadena de cómo cambia el error con respecto a cómo cambia W y J. Entonces todavía tenemos que ver cómo cambia EIN con respecto a ese IJ. Entonces, pero aquí también a su vez, este término pues nada más depende de una sola variable, ¿no? Pero pues, lo podemos hacer, de nuevo volvemos a seguir esos caminos, y entonces pues, aquí nos va a quedar cómo cambia EIN con respecto a cómo cambia XJ de L, y cómo cambia ahora XJ de L, y con respecto a cómo cambia SJ de L. Entonces, de nuevo aquí, ¿cómo es XJ en términos de... Aquí, ¿qué derivada sabemos calcular aquí? O sea, ¿cuál es esta derivada? Exactamente, ya que es la derivada de la sigmoide. O sea, aquí la sigmoide depende directamente de este XJ. O sería de la sigmoide o de cualquier no linearidad que tuviéramos. Entonces aquí nada más sí sería, hasta le podemos poner así de sigmoide, bueno, no me acuerdo qué opción, teta, ¿no? Creo que utilicé teta. Entonces hasta aquí podríamos poner que es teta de la no linealidad, su derivada, pues evaluada en el valor de ese J que sea que nos esté interesando, ¿no? Entonces esta también lo podemos calcular, y pues se va a hacer la derivada de la sigmoide nada más. Entonces también ya hicimos solo un progreso en ese caso. Entonces, pero todavía seguimos en la regla de la cadena porque todavía pues, nos falta seguir más hacia adelante, ¿no? Entonces ahora tenemos que calcular DIN con respecto a XJ de L. Y entonces en este caso todavía ya ahí fue donde nos quedamos. Entonces si aquí seguimos haciendo este diagramita, que igual me lo voy a traer para que me alcance. Ahora en nuestra red neuronal, que tal vez ya no llegamos, ya no lo puse, ¿a qué variables afecta ahora XJ en el grafo computacional que está definido por la red neuronal? O sea, ¿qué es lo que seguiría, qué posibles variables puede afectar?
Y digamos, igual para que les ayude, podemos tener este diagrama. O sea, sea, aquí pensemos que aquí hay otra capa de neuronas, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta ese XJDL a la otra, cuáles variables irían con respecto al error? Aquí tal vez directamente no afecta a las Ws, ¿no? O sea, no, sí, más bien a todos los nodos de la siguiente capa, ¿no? O sea, si vemos en el diagrama de la red neuronal, pues de este XJ, pues hay diagramas a cada uno diría, hay flechas a cada una de las entradas de las neuronas de la siguiente capa. Y ya como es el cálculo, pues sí, ya es multiplicando por los pesos específicos aquí de XJ, pues al K, digamos, de la siguiente capa. Pero así como variable, XJ no afecta a los Ws, ¿no? O sea, XJ no determina el valor de los Ws. Sí, sí, más o menos queda claro en ese caso, José, diría Ángel. O sea, W sí va a participar ahí, pero no lo afecta. O sea, no, W como valor, de hecho no depende de nadie, son las variables, pues que están hasta abajo o que son los iniciales en el grafo computacional, se pensaría así. Entonces, sí, a lo que afecta son a las neuronas de la siguiente capa. O sea, afecta, aquí si ya lo escribiéramos, pues va a afectar a todas las, no, perdón, va a afectar a todas a las XY de la capa siguiente, o sea, a la X1 de la capa L+1, perdón. Y también y el X2 de la capa L+1, y así sucesivamente hasta la XD de la capa L+1 y de la capa L+1. Entonces afecta a todas estas, ¿no? Su valor afecta, perdón, y que es aquí donde se empieza a poner talachudo este asunto, bueno, se empieza a hacer pues así cumbersome, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría esta derivada parcial de J? O sea, si tenemos que ver, como esta afecta a todas las variables de la siguiente capa, pues tenemos que ver ahora cómo la función de error cambia con respecto a cómo cambian todas las siguientes variables de la siguiente capa, ¿no? Y que de hecho aquí, pues hasta todavía me equivoqué. Aquí en vez de las X, ¿qué debería de ser por lo que hemos estado, haciendo hasta ahora en este sentido? ¿A qué es en lo que afecta en realidad directamente más que las X a las S, ¿no? Entonces sí, aquí me equivoqué y aquí debería de estar, aquí deberían estar las S. Aquí deberían de ser las S de la siguiente capa. Ups. A ver, permítame un tantito. Sí, ya se ve de nuevo, ¿no? Entonces son a las S. Entonces, de nuevo, igual, siguiendo la regla de la cadena, tenemos que ver cómo cambia E con respecto a cómo cambia XJ, es lo que queremos calcular ahorita, pero a su vez aquí de este diagrama podemos observar que XJ puede afectar a EIN a través de todas estas S. Entonces, pues aquí nos va a quedar ya para, bueno, igual lo escribo así, luego lo hacemos. Entonces va a ser cómo cambia EIN con respecto a cómo cambia S1 de la capa L+1, y luego esto multiplicado a cómo cambia D de S1 de L+1 con respecto a a la XJ, ¿no? XJ de L.
pero también tenemos que poner todas, o sea, también tenemos que poner cómo cambia EIN con respecto a S2 de ahora L más 1, y después cómo cambia S2 de L más 1 con respecto a cómo cambia XJ de L también, ¿no? Y así sucesivamente, en este caso sería hasta llegar a D EIN de S de L más 1, L más 1, XJ también, ¿no? De L. Sí, sí, están de acuerdo hasta esa cosa. Entonces ahora aquí van varias cosas interesantes, ¿no? O sea, es una, que es ahorita la que hemos estado viendo. Estas las conocemos también, ¿no? O sea, todas las DSK con respecto a XJ, ¿cuánto va a valer esa derivada? Que es un poco análogo o es parecido a esta que teníamos aquí, pero ahora estamos derivando ese no con respecto a los Ws, que es como lo hicimos aquí, pero con respecto a los X. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos va a dar? Exactamente, ¿no? Las XJ. Entonces aquí, como diré, más bien, no más que las W que estaban multiplicando este peso J, ¿no? Entonces, cuál era ese, o sea, por ejemplo, igual hasta aquí le hacemos un espacio, ¿no? A ver, voy a hacerlo esto un poquito más abajo. Porque aquí puedo volver a escribir también de nuevo, o sea, que aquí digamos que los que queríamos calcular se los dejo en azul. Es de ese 1 de, bueno, de ese, le voy a poner ds de K de L más 1 con respecto a XJ de la capa L, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues como son los productos puntos, nada más tenemos que ver que XJ, por lo que estaba multiplicado, iba a ser por el peso que iba de la neurona J a la neurona K, en este sentido, de la capa L más 1, ¿no? Este sería el peso ya que tendríamos que sería exactamente este como puso Arturo, ¿no? Entonces todas estas, pues, a lo que le corresponderían, pues serían por ejemplo, este sería de W de J a 1 de la capa L más 1, y este sería, bueno, se había puesto un punteado, W de J a 2 de la capa L más 1, y pues así sucesivamente, ¿no? W de J, bueno, de L más 1, de la capa L más 1. Entonces ya los tenemos. Entonces ahí todo va bien. Entonces aquí después todos nos podríamos seguir, ¿no? Aquí podríamos seguir y ahora ver cómo afecta esta S de 1 de la siguiente capa pues a las demás variables, que de hecho aquí esta también más o menos la podemos, la podríamos calcular. Pero aquí algo interesante es que de hecho esa ya la habíamos calculado, ¿no? O sea, ya o sea, por ejemplo, ya cuando vemos esto, esta cual ya la teníamos por acá en alguna parte, ¿sé dónde la puse? Pues precisamente está aquí arribita, luego. O sea, esta ya la habíamos calculado para la capa anterior, ¿no? O sea, digamos que esta función va a tener la misma estructura que la que tiene, no, perdón, esta parte es lo mismo que está aquí, pero para la capa posterior. Entonces, lo que vemos es que para calcular el DIN de SJ depende de un cálculo muy parecido, pero de la capa posterior. O sea, digamos que depende de la capa siguiente. Entonces,
A ver, vamos a tratar de organizar esto un poco. Entonces, pero bueno, y digamos, todavía podríamos seguir calculando estas cosas, ¿no? Pero y digamos, eso se podría ir encadenando, pero aquí, para no seguir ya esa cadena, como vimos aquí, este procedimiento, o sea, cuando calculemos esto, pues va a ser equivalente a calcular esto, pero de la capa siguiente. O sea, de nuevo vamos a ver cómo cambia este C1, pero ahora con respecto al X que le corresponde de la capa en la que está. Entonces eso va a seguir hasta que lleguemos a la capa final. Entonces cuando lleguemos a la capa final, que ya es pues, la variable que nos interesaba originalmente, o sea, digamos hasta aquí le puedo poner un poco de puntos suspensivos, vamos a llegar eventualmente a la variable que es el error ya, ¿no? O sea, que es el de in. Y el in, ¿de qué va? De quién depende, o sea, quién es el que está atrás de esa capa. Pues decía, esto es la capa L, ¿no? Entonces, lo que está atrás de esa capa, pues es la capa L-1. O sea, son las neuronas que estaban en la capa anterior. Entonces aquí podemos pensar, y que de hecho hasta aquí es un poquito, pues hasta tal vez yo diría, tal vez puede ser confuso, pero bueno, lo vamos a ver un poquito más por acá. ¿Qué es lo que determina a EIN en nuestra red neuronal? ¿Qué es la variable que afecta directamente a EIN? Pues ya la H, ¿no? O sea, ya la salida de la red neuronal. ¿Y qué es lo que determina ya la salida de la red neuronal? Pues es lo que yo les decía que ya va a depender de arquitectura en arquitectura. Pero en este caso que estábamos pensando en un problema de regresión, donde la salida nada más es un real, en esas arquitecturas, este es un ejemplo concreto de una arquitectura en específica de todos contra todos, pero aquí vamos a pensar que ya la salida al final, pues va a ser una única neurona, ¿no? Y ya esta es la que determina la salida y pues ya es la que determina el H de mis cosos, ¿no? O sea, esta es en la capa L, pues nada más va a haber una única neurona, pero sí ya es la que va a determinar el H. Entonces, EIN, lo que va a afectar a EIN, pues va a ser la última neurona, que va a ser la salida a la 1 de la capa L, que ya es la última neurona. Y entonces aquí, pues ya si queremos, para terminar esto, queremos calcular la derivada de EIN con respecto a esa última neurona de la capa L. ¿Y esto cuánto va a ser? ¿O por qué va a estar? ¿O sí lo podemos saber o no lo podemos saber? ¿O qué? No, aquí ya, digamos que ya como esto ya es la salida de o sea, por ejemplo, ya cuando lo vemos así en términos prácticos, aquí ya la X1, lo que estamos pensando es que ya tiene el aplicar la no linearidad a lo que le llegó antes de X1. Entonces ya X1, bueno, en este caso X1 de L mayúscula ya es la salida de la red neuronal. Entonces, ¿cómo depende aquí específico el error de ED1, que es a lo mejor lo que todavía no está tan claro? Pues ya EIN, como ya es el error con respecto a pues ya con respecto a la red neuronal, esos pesos, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es con respecto a la salida XY? Y digamos que ahorita también nada más va a ser pensando en un único, dato y luego nada más los podemos sumar. Pero, por ejemplo, cuando hacemos cuando metemos un vector a la red neuronal y después empezamos a hacer el flujo del cómputo, pues va a producir una salida, ¿no? Va a producir una salida que es la que estamos así. Y pues sí, ya exactamente así como la puso Arturo. Pues vamos a producir esta salida y ya esta salida es la que nos va a dar pues nos va a dar un error. Y entonces aquí el error,
y hasta aquí para ser correcto, porque también si no sería incorrecto. Nada más ahorita vamos a pensar qué es el error que le corresponde al elemento enésimo, como en n pequeñito, o sea que es el dato enésimo de los datos, ¿no? Porque después tenemos que sumar los errores para todos los datos, que también se puede hacer al mismo tiempo. Entonces el error con respecto al dato n, pues era la diferencia de los cuadrados, nada más así de yn menos, y aquí cuál va a ser con lo que lo vamos a comparar. Pues ya lo vamos a comparar con la salida de x1 de la capa L cuando alimentamos a la red neuronal, que digamos que a grandes rasgos, hasta así como lo había puesto Arturo, cuando alimentábamos a la red neuronal con xn al cuadrado. Pero digamos que ya aquí en estos términos, pues ya o en términos del grafo computacional, lo podríamos escribir como que era y de n menos ya lo que sale de la red neuronal en el paso L, para cuando los datos en específicos eran pues el X1 y X2 y esos se correspondían a la entrada enésima. Entonces aquí esta también la podemos calcular, o sea, aquí la derivada de y con respecto a XL ya en general va a depender de la función de error. En este caso, pues nada más para esta función de error, que es el error cuadrático medio, pues sería de yn menos ya el x1 de L, y después ¿qué? Y bueno, imputada por la derivada de esta cosa, ¿no? Por menos 1. Entonces ya pues esa sería esta derivada de acá. Entonces ahora si colectamos un poco los términos los términos que tenemos, ¿cómo nos quedaría, ¿no? Entonces lo que tenemos es que y creo que en la notación de Mostafa, a estos, o sea, que era este mismo que está acá, les llama nada más así, igual para hacer la notación un poco más sencilla, nada más les llama delta de J de la capa L. Entonces les llama así delta de J de la capa L, es como que la definición que va a tener esta cosa de aquí, ¿no? Y entonces, dado con esta definición, para que no esté tan gorroso esta cosa, pues podemos poner que ya lo que nos interesaba, que era din de D, de W, de I a J de la capa L. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Pues va a ser quedamos que era delta J de la capa L y luego multiplicado por XI, ¿no? De la capa L menos 1. Luego esto multiplicado por XI de la capa L menos 1. Después tenemos que bueno, eso era para eso. Y luego tenemos que a su vez tenemos que y bueno, ya la definición de delta, pues igual así le voy a poner J de la capa L, pues va a ser igual. Y aquí ya voy a tratar de mezclar estos dos términos. O sea, aquí delta J de la capa L, pues era la no linealidad, o sea, era la teta prima aplicado a SJ de L. Sí, era de L, sí, de L. Y luego eso multiplicado por din de xj de L, ¿no? Que es lo que tenemos abajo. Pero lo que tenemos abajo, pues ya lo podemos escribir de forma un poco más compacta, como una sumatoria
desde K igual a 1 hasta el D de la capa siguiente, DL más 1, de qué eran las cosas que teníamos aquí. Era W y era J. W, J1, J2. Sí, era W, JK de la capa L más 1. Y luego multiplicado ¿por qué? Ya en esta notación que tendríamos, ¿por qué sería? ¿Qué es lo malo de esto? Que se hace muy, pues con toda la transacción. Pero sería esta misma delta de J, ¿no? Nada más que en vez de ser de la capa L, ahora es de la capa L más 1, y ahora en vez de ser los J, pues son los K que están aquí. Entonces aquí sería el delta de K de la capa L más 1. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿O ya los perdí? A ver, escriban uno si ya los perdí, y dos si más o menos, y tres si está claro. ¿Cero? 2, 3, ¿no? O sea, así queda 2, 3 que está más o menos. Bueno, a ver, vamos a tratar de definirlo, de pasarlo todo desde cero, así como hacer un pequeño review. Pero bueno, aquí, en esta parte, pues nada más fue sustituir con esta notación. Nada más puse una notación corta para los delta LJ de estas cosas, ¿no? Entonces, ya cuando escribimos esta derivación de las derivadas parciales, aquí algo muy interesante, o sea, que se observa aquí, es que las delta J de la capa L, de lo que dependen es de los deltas K de la siguiente capa. Entonces, esto es una expresión recursiva, o sea, es una expresión, pues sí, recursiva, o sea, de las capas siguientes. Entonces, para hacerle, y cuando calculan, por ejemplo, que lo que nos interesa al final es el cómo cambia con respecto a los WIs, pues es multiplicar esta delta por ejemplo, en este caso, XI de L-1, que era de la neurona que salía con respecto de ese peso y que llegaba al peso J. Entonces, para el cálculo que nos interesa, que es el cómo cambia ahí con respecto a los Ws, lo que necesitamos son estos deltas, pero a su vez esos deltas se pueden calcular de manera, pues, por así decirlo, recursiva, o sea, porque delta DL depende de delta DL más 1, pero como que recursiva en un orden al revés, o sea que primero necesitaríamos calcular los de las capas superiores y después esa información que fuera fluyendo a las capas internas y así sucesivamente. Entonces, y por eso también, por eso se llama backpropagation, porque estás propagando el cambio de estos deltas, o sea, desde los errores, lo estás propagando hacia atrás. Entonces, por ejemplo, en el caso que digamos lo que definiría los primeros deltas, que son el primer delta, que es el de la capa L, o sea, aquí antes habría un aquí en esta, bueno, perdón, ¿dónde lo puse? Aquí donde lo había puse. Aquí para el primer delta de la capa L, pues se tendría aquí un nodito también, que es a lo que le llegaban todos acá, ¿no? Aquí que tendríamos un perdón, tendríamos un S1 de la capa L,
que es ya lo que estamos, cuando describimos la derivada parcial con respecto a eso, que es lo que nos va a generar al delta 1 de la capa L. Pero, ¿cómo empezamos a hacer el cálculo? Por ejemplo, ¿cómo se calcula este delta DL1 de la capa L? ¿Cómo sería ese primer, digamos, el que ya empezaría el cálculo? ¿Cuál sería el valor de esa cosa? Del que ya con el que se empezaría pues digamos, el back propagation, el cálculo hacia atrás de la información de las derivadas. O bueno, igual antes de llegar a eso vamos a tratar de hacer tratar de explicarlo todo como que a grandes rasgos de nuevo, ¿no? Entonces, primero lo que teníamos así fue como que fue un repaso. O sea, al final, de nuevo, lo que queríamos era calcular el gradiente. O sea, como vamos a hacer gradiente descendente, tenemos que calcular el gradiente. Y de hecho es una ventaja. A ver, les voy a robar 10 minutos y si no, de todas maneras les robo más el próximo. Bueno, ya seguimos con esto el próximo martes. Entonces, lo que queríamos era calcular el gradiente de la función de error con respecto a los pesos de la red neuronal. Entonces, lo que les dije es que teníamos que fijarnos en dos cosas. Era en que tratar de ver que este cálculo se hiciera eficiente y en cómo podíamos reutilizar cómputo que calculamos para hacer una derivada parcial, para utilizarlo para calcular las otras, saber si era posible. Y que no era fácil. Ahorita como lo pusimos pareciera que ya es relativamente fácil, pero mucho tiempo se calculaban de estas de manera individual y pues era un show bien grande porque como si bien mencionaron actualmente, por ejemplo, cuando ya lo vemos en estos diagramas, el cálculo de cada una de ellas puede incluir así la suma de muchos paths que van de un lado a otro. Ya, sí, ahora nos actualice la pantalla. A ver, permítanme. Creo que ya, ¿no? Bueno, y entonces era revisar eso. Entonces, por otro lado, pues vimos que una red neuronal es una función, o sea, al final, por ejemplo, en este caso de regresión, es una función que le entra un vector y produce un valor real. En este caso lo estamos viendo para regresión, pero eso lo hace a través de la composición de perceptrones y pues queda una composición de funciones así bien chonchota. Entonces, por eso vimos que lo que íbamos a requerir era saber cómo calcular derivadas de funciones que estaban determinadas por composición de otras funciones pues más sencillas. Entonces, una forma de ver cómo calcular esas derivadas o ese gradiente de funciones que están formadas por composición de funciones era ver el cómputo como un grafo computacional. Será tratar de ver esa composición de funciones en cómo se van produciendo los resultados de aplicar valores a una función y cómo esas se alimentan a la siguiente función y viceversa. Entonces, un grafo computacional como el que tenemos aquí. Entonces, con estos grafos computacionales podemos ver cómo es el flujo del cómputo que hace la función que nos interesa, que es una composición de funciones. Aquí tal vez es un poco confuso porque, por ejemplo, una red neuronal no es per se un grafo computacional en esos términos estrictos de que las variables representan nodos y las aristas que van de nodos a otro nodo, es que para el cálculo de una variable de un nodo se requiere de conocer el valor de las variables de los nodos que entran a esa variable. Por ejemplo, una red neuronal no está escrita en esta forma de un grafo computacional porque simplemente, por ejemplo, aquí los pesos
pues no lo estamos poniendo como variables, ¿no? De hecho, aquí lo estamos poniendo como aristas que que indican cómo es el cómputo en este caso, de los perceptrones, de que es el producto punto de lo que sale de aquí con el peso, y que eso es lo que le entra, y de nuevo otro para que sea pues, esta suma lineal a lo que va a entrar a la neurona de la siguiente capa. Entonces aquí, por ejemplo, en un grafo computacional, los pesos también serían bolitas que afectan, o sea, como están aquí, o sea, los pesos son bolitas que afectan directamente a las variables que estamos definiendo aquí en nuestro grafo computacional. Que aquí definir estas SJ es como que fue la clave en el algoritmo de backpropagation, porque es como puedes expresar este cómputo de manera recursiva. De nuevo, pensando un poquito en programación dinámica, en que se esté haciendo el cálculo, factorizar el cómputo, por así decirlo. Pero bueno, o sea, el chiste es que expresamos con estos grafos computacionales el cómputo de la función, y después con ayuda de estos grafos computacionales, digamos, aquí di una receta que está, o sea, es correcta, pero tal vez se pierde un poco de la generalidad, que igual también lo vamos a ver después, de cómo calcular derivadas parciales de cualquier variable, perdón, de cualquier variable con respecto a cualquier otra variable que esté antes que ella en el grafo computacional. Aquí los grafos computacionales, algo importante es que tienen que ser grafos dirigidos a cíclicos, o sea, no tiene que haber ciclos, sino, y de hecho hay una forma de incluir ciclos, pero bueno, ahorita lo podemos ver después. Pero ahorita pensemos que son grafos acíclicos, no dirigidos. Entonces puedes calcular la derivada parcial de cualquier variable aquí en este grafo computacional con respecto a cualquiera una de los otros. Y para hacer eso, pues podrías hacer la regla de la cadena directo. O sea, por ejemplo, si aquí S depende de 3 variables, entonces como estamos pensando que la derivada es un operador lineal, entonces esto se va a ver como el gradiente, o sea, como un producto punto, así como había dicho Gerardo, de cómo cambian estas derivadas, cómo cambia la función con respecto a estas variables, y a su vez cómo cambian estas variables con respecto a la variable que nos interesa en ese momento. O sea, sería la forma, digamos, como se ve tal vez en cálculo las derivadas, la regla de la cadena. Pero también a su vez podemos nosotros escribir la regla de la cadena si queremos ver cómo afecta cómo es el cambio de cualquier variable que nos interese con respecto a otra. Podemos ir viendo cómo afecta esa variable a otras variables y hacer de nuevo la regla de la cadena, pero en esa otra dirección. O sea, por ejemplo, aquí cómo afecta X a E, podemos ver D con respecto a X, podemos ver que X afecta a S y a T, podemos ver S y así sucesivamente. O sea, podemos ver una variable cómo afecta a las otras, y después esas variables ver cómo es afectada por esas variables, y luego cómo esas variables son afectadas por la variable que nos interesa. Entonces, este grafo computacional nos ayuda a razonar este cálculo de las derivadas parciales. Entonces, ya que tenemos esto de manera general, que les digo, bueno, no es tan general porque ahorita nada lo vimos para variables individuales, pero estos pueden ser vectores, todo, pero ya lo veremos después. Pero es lo mismo exactamente. Entonces, ya dado esto, lo que hicimos aquí en el caso de la red neuronal fue instanciarlo para la red neuronal. O sea, fue instanciarlo en el caso de una red neuronal. Entonces, en el caso, y bueno, tal vez todavía antes de llegar a esto, aquí esto me da las derivadas parciales, pero también cuando uno piensa de una derivada parcial, y por ejemplo más aquí en este caso de las redes neuronales, lo que estamos haciendo es evaluando las derivadas parciales o el gradiente de la función en un punto, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando estemos haciendo gradiente descendente, nos va a interesar calcular el gradiente del error en el punto W0. O sea, nos va a interesar calcular el gradiente para una instanciación específica de los pesos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Machine Learning, los gradientes normalmente, la función de error se define como que también igual es lo que también está haciendo esto un poco confuso, se definía como el promedio, ¿no? O sea, como 1 sobre n y luego la suma sobre todos los puntos del dataset de y de i menos
digamos que ya lo que le sale de la red neuronal cuando aplicaba como entrada XY. Ajá. Entonces, pero si ya después le quiero calcular el gradiente a esto, pues como es como el gradiente es lineal, lo puedo ver como la suma de los gradientes de cada uno de estos puntos. Entonces aquí lo que estaba pensando cuando estábamos haciendo todo este show es que estábamos calculando nada más el gradiente, o sea, de toda esta suma de gradientes, nada más estábamos calculando el gradiente para un punto. Entonces aquí está, piénsenlo así como que estamos calculando el gradiente de Ein con respecto a W0, pero ahorita, por ejemplo, hasta pensemos que es, ya hasta no sé, de los índices, pues nada más es para el enésimo, para el enésimo punto de todos los puntos que podamos tener. Es como si nada estuviéramos calculando el gradiente de la función de error para un dataset de un solo punto. Y esto es útil porque, de hecho, cuando hacemos el gradiente estocástico, pues nada más pensamos en calcular el error con respecto a nada más puntos específicos que se tomen de la muestra. Por ejemplo, un solo punto podría ser. Entonces, cuando calculemos aquí el error de este gradiente, pues tenemos que ver esto nos va a dar un vector que es el gradiente con respecto a los pesos actuales, que es W0, bueno, evaluado en los pesos actuales para un dataset nada más en específico. Entonces, cuando tenemos nosotros esta función y podemos calcular las derivadas, pero también cuando instanciamos valores para los nodos, por ejemplo, para los nodos que están al inicio del grafo computacional, si instanciamos ya los valores para estas variables, pues por ejemplo, que esta valga 1, que esta valga 1.5, esta vale 2.0, 3.0, como ya está definido aquí el cálculo de cómo se genera esta variable X a partir de estas dos, pues ya se puede fluir el cálculo hacia adelante. Es lo que hacen las redes neuronales, ¿no? Llegan los vectores de entrada con todos los valores para cada uno de los atributos y después ya podemos empezar a hacer el cálculo de la red neuronal para que produzca su valor numérico al final, o sea, su valor que sale, ¿no? Y entonces así es como va a producir esta cosa, ¿no? Pero igual para unos pesos actuales, entonces, pues, si nosotros, por ejemplo, tenemos las derivadas como ya las calculamos aquí, como ya hicimos el cómputo hacia adelante, por ejemplo, todas estas cantidades ya las tenemos. O sea, ya tenemos el h de n para el xn. Nosotros ya sabemos cuánto valía h de n, ¿no? O sea, ya nos lo dio nuestra salida de la red neuronal. Entonces, por ejemplo, esto nada más va a ser un número. O sea, ya va a ser un número que podemos calcular. Después, a su vez, por ejemplo, si ya lo vemos aquí en la recursión, este x1 ahorita está como variable, pero cuando ya está instanciado para ese enésimo valor, ¿sabemos cuánto vale? ¿Cuánto valdría este xy de L-1? Creo que ya me congelé o ya me caí. Pues quedamos así en forma abstracta o general. XY es lo que sale de la neurona I de la capa L-1. Pero aquí en este caso, como estamos estamos pensando en que estamos calculando la derivada con respecto a los pesos W0 iniciales y con respecto a unos datos específicos, o sea, con respecto a un dataset ahorita específico y que ahorita pensemos que nada más es un solo punto. Entonces, nada más es la XY que sale de la red, que sale de la neurona I de la capa L-1 cuando alimentamos el dato, el enésimo dato, y cuando estamos usando los pesos actuales W0. Entonces es como hacer el cómputo hacia adelante de la red neuronal para esos valores concretos de los pesos actuales, W0, o sea, son los pesos actuales, y valores del dataset actuales, que es un vector X que estamos analizando ahora. Entonces eso va a producir este valor, entonces este valor también lo conocemos. O sea, por eso, de hecho, para hacer backpropagation se necesita hacer un cómputo adelante para calcular estos X y después ya hacer un cómputo hacia atrás para calcular estos deltas de
los deltas de K de J. También estos S de J, pues también los calculamos porque también los estuvimos calculando hacia adelante, en el cómputo hacia adelante. O sea, son parte del cómputo de que calculas la señal y luego eso ya lo pasas por la no linealidad. Y entonces, pues todo esto se conoce. Entonces ahora aquí el delta de K de L-1, pues se van a calcular de una vez ya que se tienen los cálculos hacia adelante de esto, pues ya se puede calcular hacia atrás. Y también se pueden propagar. O sea, de hecho aquí podemos escribir, si se fijan, esto también es un producto punto. Nada más que ahora en vez de las variables X, ahora son estas deltas, que es el producto punto de que es como un producto punto, pero ahora de atrás hacia adelante. Pero que es un cálculo correcto porque se da a través de estas derivadas. Entonces, por ejemplo, la complejidad computacional de calcular todos los deltas se vuelve también la misma complejidad computacional que hacer un cómputo hacia adelante, que era calcular pues, la salida de la red neuronal. Entonces, en ese sentido, esto ya nos permite hacer esto como si fuera una red neuronal, pero hacia atrás, donde los cálculos están dados por estas deltas, pero digamos nada más aquí lo que quisiera que quedara claro es en dónde empezaría este cálculo, o sea, cuál sería la entrada de esta red neuronal que va hacia atrás. O sea, cuál sería la primera entrada para que ya se empiece a hacer el flujo de cómputo hacia atrás, dado todo esto que hemos estado viendo. Entonces, lo que quedamos es que el delta 1 de la capa L, que lo que representa es cómo cambia el error con respecto a ese valor que nos interesa, pero como este está en la última capa, ¿cómo cambia esto con respecto al error? ¿Cómo sería ese valor? Y digamos, sería exactamente lo mismo que está aquí, pero ahora la diferencia es que aquí ya teníamos que era la derivada de la no linealidad cuando la aplicamos a S de J, y luego multiplicado por cómo cambia el error con respecto al X y de J. Pero como este ya es el final, aquí ya no tenemos que hacer de nuevo toda la recursión que hacíamos antes. Aquí ya el error en términos de XJ, ya vimos que sí ya está calculado directamente hacia el final. Entonces esto sí también ya nada más nos va a dar un número, que es este número que teníamos aquí, o sea, la derivada de in con respecto al x1 de L, pues quedamos en que era esto. Y este valor también ya lo tenemos del cómputo hacia adelante, pues este es el dato que estamos actualizando, que estamos calculando actualmente. De hecho, perdón, esa es la derivada. Bueno, por aquí sin el este. Y pues ya a partir de eso se puede hacer el cómputo hacia atrás. Y bueno, ya para no quitarles tanto tiempo, aquí lo importante entonces es que todos estos deltas se pueden hacer en un solo cálculo hacia atrás, y luego ya que se tienen esos deltas, se puede calcular todos los W de J, porque nada más están dados por esta función. De todas maneras, si quieren, piensen en las dudas que por lo que no quedó claro esto, y trato de aclararlas el próximo martes. También ya les voy a dejar muchas tareas porque he estado un poco, bueno, me ha sido difícil, y pues ya les voy a dejar varias tareas de un jalón, pero sí les voy a dar tiempo apropiado, pienso yo. Entonces eso lo voy a hacer entre hoy y mañana. Pero de todas maneras aquí esto es muy importante, y también porque ya si esto queda claro, entonces lo podemos generalizar a lo que estaba tratando de hacer al inicio, pero hubiera quedado todavía mucho más confuso, de ya ver a estos no nada más como variables en R, sino como matrices o cualquier tensor que se pueda tener, pero la idea va a ser muy, muy parecida. Y de hecho tan parecida es que por eso hay formas automáticas que es como TensorFlow y PyTorch, pueden programar esto de manera automática. O sea, en general, derivar, aunque sean muchas dimensiones, es más sencillo pues, que integrar otras cosas, ¿no? Y sí se puede hacer de manera automática. Pero bueno, pues muchas gracias, y pues si no quedó claro, pues disculpen, y